derivada adicional primero que nada, las derivadas adicionales vamos a trabajar con funciones reales. No hay otra opción. Funciones reales. En este caso, vamos a decir la parcial de f con respecto a un unitario en un punto E. La referencia básica es que nos vamos a mover a lo largo de una recta y esa recta va a estar definida por un vector unitario. Así como hacíamos la parcial de una función con respecto a X, tenemos otra definición de derivada parcial, por ejemplo, parcial de f con respecto a x2. Cuando teníamos esa definición, también teníamos un eje como este. La única diferencia que ese eje se llamaba, por ejemplo, x2. Y nos movimos a lo largo del vector unitario, no recuerdo si el fue esto. Sí, sub I. Eso. Para indicar que eran los vectores canónicos. En este caso es cuando queremos obtener la velocidad de variación de una función cuando nos movemos a lo largo de una recta arbitraria. Definida por un vectorio mu. Aquí se habló de un vector unitario de su j porque nos movíamos a lo largo de un eje coordenado. Pero las definiciones son similares, fíjense, igual. Límite de el mismo límite con la diferencia que voy a llamar que su otro se llama vector unitario. Bueno, ¿qué significa esto? Esta derivada direccional es la velocidad de variación de la función cuando nos movemos a lo largo de una recta arbitraria, una recta cualquiera. Es decir, que aquello es un caso particular de esto. Bien, pero a nosotros nos interesa básicamente la derivada direccional cuando las funciones sean diferenciables. ¿Qué pasa, por ejemplo, si f es diferenciable? Hemos visto que una función era diferenciable si el límite de f de x menos a de x sobre la norma de x menos x0 es igual a la fórmula. Pero teníamos que a de x es igual a x. La proporción de aproximante es igual a f de x por x menos x0. De tal manera que sustituyendo nos queda el límite de x Pero fíjense bien, si nosotros vamos colocando en una recta, estamos en un punto, por ejemplo, un punto x0. Este punto, ¿cómo se llamaría?
Normalmente la recta, lo que pasa es que no nos damos cuenta porque no nos reflejan, no sé. Cuando usted tiene una recta como esta, el primer semestre lo llaman el eje X. Le dicen que hay un punto de referencia llamado 0, los que están a la derecha son positivos, los que están a la izquierda son negativos. Ese concepto en la recta horizontal es más fantasioso que nada, porque eso se cumple a nivel de toda la Tierra. Es decir, cuando yo cojo una recta no va a pensar que la recta tiene que ser horizontal. Entonces, si yo cojo una recta arbitraria, hago lo mismo. Tomo una referencia, en este caso X0, decíamos que ese es el origen, y me muevo una unidad, como una referencia, 2 unidades, 3 unidades. Pero fíjense, esto que estoy tomando es como una unidad patrón, que en el conjunto de números reales se llama 1. Pero hubiese 10, es 10 por 1, 20, 20 por 1. ¿Entienden ahora? Aquí entonces, si estamos en este punto, tendríamos entonces que movernos una distancia t multiplicada por el vector unitario. Este vector viene siendo t comunitario. Fíjense que los vectores son paralelos. Esto es lo que nos refiere esta condición. Y ese punto es que podemos llamar x. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x en este caso? X menos x sub 0. No, bueno. ¿Cuánto vale x? Si estoy en este punto x, vale x0 más t por el unitario. Lo que pasa es que en los números reales tomamos una referencia de 0. Pero cuando uno dice 10, es 10 más 0. 15 más 0. Aquí digo, si parto de x0 y voy a llegar a este punto, digo entonces que este x será igual de donde partí más el recorrido que hay. Es la noción básica del vector. Bien, esto es importante acá porque este punto x tenderá a x0 cuando t tienda a 0. ¿Por qué? Porque el vector unitario es total. Cuando t tiende a 0, puntos, y tendríamos, por ejemplo, esta condición acá, que es el límite de f de x, que vale menos f de x0. Voy a continuar hasta acá, veamos ahí. Fíjense, x menos x0, ¿qué sería? T por el unitario. X0 es igual a x menos x0, ¿cierto? El vector x0 es x menos x0, que sería igual a ¿cuánto? A t por el unitario, ¿cierto? Si a esto nosotros le sacamos la norma, ¿qué nos queda? Nos queda el módulo de t por la norma del vector unitario que vale 1. Bueno, esta parte de acá la paso por acá, nos queda el límite de f' de x0 por t por el unitario partido por el módulo de t. Fíjense bien cómo hemos llevado la expresión. Claro, quiero que observen que si la expresión de la izquierda al t es negativo, es decir, el t es negativo porque lo estamos moviendo contrario al unitario para acá. ¿Cierto? Esto me daría menos 6. Y si me muevo del otro lado, eso daría el valor de t. Quiere decir que esto nos daría más o menos t. Y aquí también tendríamos el mismo caso, más o menos t. Como los signos están en concordancia, podemos simplificarlos y nos da el valor de t. Quiero que entiendan que ese valor de t puede ser positivo cuando vamos para allá y después veremos negativo si vamos al otro lado. Eso me define toda la recta con ese vector unitario. Bueno, cuando tenemos esta expresión acá, yo puedo cancelar esta t con esta t. Pueden observar que la expresión de ya viene siendo la definición de la derivada direccional. Tenemos que la parcial de f con respecto a un unitario en un punto x0 es igual a f' de x0 multiplicado por un unitario. ¿Me podría volver a explicar cómo pasó del límite hasta ya está f' de t por el unitario? Bueno, lo que se puede pasar es por este lado, lo que da el límite de f' por x menos x0, pero x menos x0 es lo que esté por el unitario. Bueno,
Cuando tenemos un t por el unitario, podemos cancelarlo. Tendremos finalmente que esto será igual a f' para el unitario. F' de x0 por el unitario. Claro, ese valor de f' de x0 por el unitario nos hace pensar en condiciones muy que debemos cambiar esa condición. Entonces a alguien se le ocurre en las funciones reales esta derivada de f' de x0 se va a cambiar por el gradiente de f de x0. Simplemente se va a cambiar de esa manera. Fíjense, ¿por qué? Pues, es cuestión de conveniencia. Esto es entonces el gradiente de la función en x0 multiplicado escalarmente por el vector unitario. Es decir, ellos lo que quieren darle una noción vectorial como flecha. Tenemos un vector que tiene las componentes que tenga x0 y un vector unitario que también tendrá las componentes que tenga x. Y cuando hacemos un producto escalar se multiplica la primera por la primera, la segunda por la segunda, etc. Cuando lo vemos de esta forma matricial, también, si tenemos una matriz fila, derivada por respecto a x1, x2, etc., x sub n, entonces esta será una matriz columna. Y multiplicaremos el primero por el primero, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero. Entonces, para conveniencia de nosotros, se va a ver de esta manera. Cuando nosotros vemos la derivada direccional de esa manera, entonces es que le damos interpretaciones geométricas como nos conviene en este curso. Por ejemplo, observen, si yo hago una curva acá y defino a esta de acá como el gradiente de la función en el punto x0, si yo me moviera en esta región, ¿cómo sería? Pero a ver, vamos por partes. ¿Cuándo esta expresión es máxima? Fíjense, cuando nosotros tenemos dos vectores siempre tienen un ángulo entre 0 y 180 grados, no hay otra opción. Si yo tengo dos vectores, por ejemplo, dando que algo paralelo, si yo tengo dos vectores, puede ocurrir, por ejemplo, que si este es un vector que viene siendo gradiente y tengo otro acá, ¿cómo sería su producto escalar? Distinto de 0. ¿Dónde va a ser 0? Cuando el ángulo sea 90 grados. Quiere decir entonces que cuando nosotros tengamos este ángulo de 90 grados, la parcial de f con respecto al unitario será igual a 0. Pero como este ángulo también es de 90 grados, también aquí la parcial de f con respecto al unitario también será igual a 0. Pero si nos movemos para acá, ¿cómo sería la parcial de f con respecto al unitario en este punto? El gradiente de la función por el unitario. ¿Valdría cuánto? El gradiente. Bueno, vamos a ver. El módulo del gradiente, ¿cierto? Por 1 por el coseno de 0. También vale 1. ¿Cierto? Entonces, aquí nos queda que esto es la parcial de f con respecto a un unitario máximo. Porque el coseno máximo es de 0. Si el ángulo fuera 180 grados desde aquí hasta acá con respecto al gradiente, tenemos que la parcial de f con respecto al unitario sería máximo o sería mínimo. Mínima porque el coseno de 180 vale 1. Tenemos igual ese mínimo. Bueno, y en base a esto que vamos a hacer un conjunto de problemas. En base a esta curva. Fíjense bien que la curva tiene. Cuando uno saca el gradiente, lo primero que tenemos que hacer sería una función real es sacar el gradiente. Ya veremos cómo se hace, es sumamente sencillo. Una vez que sacamos el gradiente, tenemos la descripción del vector unitario, donde la variación de la función es máxima. Imagínense ustedes una meta. Si uno lanza una meta en una pared inclinada, en un instante, como la meta no piensa, sube o baja. Y si baja, ¿cómo la derivada direccional?
negativa, pero a la vez máxima negativa, por decirlo de esa manera. Claro, uno dice mínima, pero es como decir máximo negativo mínimo, pues entre menos 5 y 5, el menos 5 es un valor máximo, lo que pasa es que no ¿entiende ahora? Y el 5 es un valor máximo positivo. Bien, ¿estamos claros en eso? Bueno, respecto al gradiente, no tenemos problema parcial de f con respecto a x, parcial de f con respecto a y, etc. Es decir, como sacar una derivada, como ya habíamos visto en clase anterior. Vamos a hacer un ejemplo de esta parte. Los problemas se ven que tienen demasiado. Pero aquí tenemos un punto, este problema del 141 de la guía Villamizar. Yo sé que el 140 ya pasa para otro. El 140 dice, supongo que está escalando una montaña cuya forma está dada por la ecuación z igual fíjense bien, no dice que un alpinista tiene una montaña y que esa montaña tiene está representada por el tipo 140. Pero un alpinista se encuentra en este punto de la montaña y nos pregunta en qué dirección se moverá el alpinista para alcanzar la cima con mayor rapidez. ¿Entiende ahora? ¿En qué dirección se moverá el alpinista para alcanzar la cima con mayor rapidez? Nos dicen que la X está como el sur y la Y está como el este. Completamos esto, no. ¿Cómo está la ley? Bueno. Una cosita que quiero que entiendan muy claro es lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es hallar una función real. Una función real es aquella que tiene un solo resultado. Bien, fíjense que si nosotros hallamos nuestra función real podemos resolver el problema porque se presentan ciertas eventualidades que a veces nos hacen confundir. En este caso, ¿cuál sería nuestra función real? Tenemos z como una función de x. Si yo le hubiese dado un problema igualito, con el mismo enunciado, y le hubiese colocado, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1000, igual a 100. ¿Cuál sería nuestra función real en ese caso?
Sí, vamos a colocar ejemplo por ejemplo para ver, analizar en detalle. Si lo tenemos de esa manera, entonces ¿cómo haríamos en este caso? Normalmente, verá, yo sé que ustedes quieren declarar la función real. Yo creo que quiero que entiendan que la función real existe como tal. Yo lo doy una ecuación como esta y rápidamente podemos decir Z es una función de X y Y. Eso es lo único que me interesa. Para nada. Z es una función de X. No importa que esté así, que esté cuadrada, que no se puedan despegar las variables, porque ya no se despegar variables. Ahí tenemos Z igual a X. Acá ya lo tenemos despegado. Una vez que tenemos la función real, ¿cuál sería el siguiente paso? Encontrar el gradiente de esa función en el punto x0. Eso es lo importante porque muchos colocan el 0 y el 0 se da 0. Y el problema está malo. Una vez se alegra porque se equivocan porque saben lo que no hace tachar. Bien, fíjense bien, el punto x0 es 0. A pesar de que la equidista tenga un punto que tiene 3 coordenadas, el punto x0 y x0 tenemos que sacarlo de acá. Vendría siendo x0. ¿Ven ahora? El punto x0 y x0 es igual al punto 600. Una vez que tenemos seleccionado los puntos x0 y x0 en este problema, viene la segunda parte que es hallar la derivada. ¿Cuánto vale el gradiente? El gradiente viene siendo igual que la derivada, por la diferencia que yo digo ahora. Tengo dos variables, digo la parcial de f con respecto a x y la parcial de f con respecto a nada. Fíjense cómo, a pesar de que estamos en el espacio, estoy analizando el problema en el suelo. Es como que, por ejemplo, que esto está acá, pero mi referencia está en el piso. ¿Me entiende ahora? Por eso tenemos que analizar siempre la función real. Una vez que tenemos otra función real, hallamos la derivada. Aquí está muy fácil. ¿Cuánto tiene esta derivada? Menos 0,02x. Menos 0.02x, x0. Menos 0,04y. Menos 0.04. Y eso es 0. Hago hincapié en el punto x0 y x0, que ya son conocidos los que entonces, esto por 600 sería ¿cuánto? 12. Menos 12. ¿Y el otro sería cuánto? Menos 4. Aquí tenemos nosotros el gradiente de la función en el punto 600. ¿Vamos a ver? Si yo tengo el gradiente de esa función, el siguiente paso va a ser hacer esa cruzación. ¿Cuánto valdría nuestro vector unitario? Vamos a parte de disculpan acá. Si esta le da por el gradiente de la función, ¿cierto? ¿En qué dirección se moverá la persona para alcanzar la cima con mayor rapidez? El gradiente no tiene signo, recuerden que el gradiente es un vector. Quiero que entiendan que el vector unitario por alpinista alcanzará la posición de máxima altura cuando se mueva en la dirección del gradiente. Quiere decir que el gradiente y el unitario tienen igual sentido cuando alcanza la cima con máxima rapidez. Pero entonces, ¿cómo haríamos nuestro vector unitario? Yo puedo decir que nuestro vector unitario se va a encontrar así. Observen. Si yo simplifico por 4 nos queda Menos 3 menos 1. ¿cierto? Y para que sea unitario debe hacerse ahora toma menos 1 entre la raíz cuadrada. Bien. Fíjense entonces que nuestro vector unitario es menos 3 menos 1 sobre la raíz cuadrada. Claro,
Si te dice que el menos 3 es del eje X, tomaría 1, 2, 3 unidades para acá. Tomaría una unidad para abajo, menos 1 unidad acá. Y esta va a ser la dirección en que se va a mover en la alpinita, como decir, una porción del oeste y 3 porciones al norte, para alcanzar la cima con mayor rapidez. ¿Estamos claros en ello? Eso viene siendo prácticamente la primera pregunta de esta partecita. Si asciende en esa dirección, ¿a qué ángulo? Asciende sobre el horizontal. Si asciende en esa dirección, pero yo no sé si ustedes recuerdan que hay un problemita que decía Z igual a AX más B por Y más B. ¿Cierto? Fíjense, si yo le di este problemita, les dije que era una ecuación de primer grado, que era la ecuación de un plano. ¿Cómo lleguemos nosotros, por ejemplo, el ángulo de este plano inclinado con el plano horizontal? No sé si lo recuerdan. Bueno, sí, ven, tenemos dos planos, tenemos ese plano que está ahí. Y tenemos el plano que llega. El plano aquí tiene una ecuación z igual a 0, ¿cierto? Quiere decir que la normal del plano aquí debe siendo esta. El vector 0, 0, más o menos 1, dependiendo si es para arriba o para abajo. El otro, buscando acá, la normal viene siendo AB menos 1, ¿cierto? Si nosotros hiciéramos este ángulo alfa, ¿cuánto valdría eso? Bueno, siendo el producto de cada unidad, tomo entonces el signo negativo de conveniente. Nos queda 1 igual al módulo de esto por el módulo del otro que es unitario vale 1 por el coseno de alfa. El coseno de alfa es igual a 1 sobre la raíz cuadrada. Pero si nosotros hacemos un triángulo rectángulo, nos encontramos que en ese triángulo rectángulo ocurre lo siguiente. Esto viene siendo la hipotenusa. Si este ángulo alfa, este viene siendo el cateto adyacente. El cateto opuesto viene siendo la raíz cuadrada de. Y tenemos nosotros que la tangente de alfa es igual a la raíz cuadrada de al cuadrado más b cuadrado. Es muy importante esa tangente de alfa porque la tangente es la que nos expresa a nosotros la pendiente. Uno llama pendiente. Claro, ustedes lo vieron en geometría analítica 1, pero lo vieron en R2. Yo quiero mostrárselos en R3. La pendiente, que la podemos llamar también M, es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Estamos claros en ello? Recuerden que en el tenemos que y es igual a mx más b. A x más b, no si m, pero que entra m. Pero m se llamó como la tangente de a. Que si era positiva, no hacia arriba, será negativa hacia abajo. Pero esto en el plano x y x. Pero en el espacio, eso no lo vieron. Yo por casualidad estuve observando unos problemas, me di cuenta de ese detalle. Y la demostración que yo tenía era mucho más complicada que esta. Porque ustedes realmente ustedes entienden eso más fácil. Bueno, lo que me interesa es que la pendiente inclinada es la raíz cuadrada del cuadrado de cuadrado. ¿Cómo haríamos nosotros para hallar esa pendiente acá? La raíz de. Coeficiente A No, porque sería están 0.01. al cuadrado, sería un plano. ¿Cómo? Que A sería 0.01 y B no sería menos. Bueno, sería un plano. ¿A sería? Menos 0.01 y ya No, porque no es un plano. Bueno, vamos a ver si nos acomodamos bien para no perder las cosas en el molde más.
Fíjense, lo que tenemos que hacer nosotros sencillamente es hallar la transformación aproximante de esto en el punto. No es nada. Así de fácil. Cuando te hallen la transformación aproximante, van a encontrar una ecuación del primer grado. En esa ecuación van a despegar z. Y listo. Y cuando despegan z, aplican la fórmula. La raíz cuadrada del cuadrado más el cuadrado. Vamos a ver. ¿Cuál sería la transformación aproximante acá? Podemos decir, por ejemplo, o sea, el 0,01x cuadrado más 0,02y cuadrado más z es igual a 1. Con eso tenemos. Si tenemos la ecuación de forma implícita, rápidamente encontramos el vector normal. ¿Cuál sería el vector normal? X0 X0 y 1. Claro, nosotros tuvimos hace rato, nos quedó menos 12 menos 4 y 1. Si ustedes tuvieran la recta, ya vemos claramente que tendríamos menos 12 por x menos x0 menos 4 por 100 menos y sub 0 más 1 por z menos z0 igual a 0. Si yo despejo a z o a z menos z0, no importa, z0 no incluye nada. Esto sería igual a ¿qué? Y tenemos entonces que la pendiente de ese plano, va a ser igual a ¿cuánto? La raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 4 al cuadrado. La raíz cuadrada de 160. Es decir, que si usáramos una calculadora, usamos el ángulo. Bien, fíjense entonces que asciende, porque el ángulo nos dio la pendiente, pero tenemos que estar pendientes de este detalle. Fíjense que esta fórmula siempre esto va a dar positivo, pero tienen que estar presentes que esto puede ser positivo o negativo, porque puede que la persona caiga. En vez de subir, porque uno puede justamente un plano inclinado. Pero la noción de plano inclinado es muy importante que lo entendamos, y acá la tenemos. Entonces la puse un ejercicio para que lo tuvieran presente para el futuro inmediato. ¿Entiendes? Lo que hacemos es despegar z, ya una pendiente de cercano. Bueno, aquí nos hacemos otra preguntita, que es si se dirige hacia el noreste, asciende o desciende. Si se dirige hacia el noreste, asciende o desciende. Vamos a decir bien esto. Hay una cosita ahí lo que va a hacer que. Bueno, vamos a ver aquí vemos el dibujo. Yo recuerdo que ustedes esto acá. Fíjense bien, cuando estamos del plano de esta recta, donde aquí la derivada direccional es igual a 0, observen que esta recta para acá, las derivadas direccionales son positivas. Y de esta recta para acá, las derivadas direccionales son negativas. Aquí tenemos el negativo máximo, aquí tenemos el negativo. Bien, ¿cómo sabemos nosotros ahora si nos movemos en la dirección que dijimos? Norte-este, noreste, norte-este. Si nos movemos en la dirección norte-este, acá, la pregunta ¿asciende o desciende? Sí, desciende. ¿Cómo saben ustedes que asciende o desciende? Tenemos que agarrar una hoja cuadriculada, como ejemplo, fíjense bien. Plano X y Y. Nosotros esperamos que cuando nos movíamos en esta dirección, él ascendía con máxima velocidad, ¿cierto? O sea, el arranque máximo que después se. Esto nos dio cuando teníamos 1, 2, 3, 1. Y aquí cuando yo hice, por ejemplo, mi cruz, decimos
La pregunta es, déjenme ocurrir para que no se sigan. Ya ves.